Bueno, chicos, ¿cómo andan? Esta es la última clase de documentos donde vamos a ahondar un poquito más sobre lo que son los registros y los formularios, de qué se trata. En este caso, son documentos creados para tener una evidencia de todas las actividades que se realizan, los controles y los resultados de esas actividades. Eh, Diferenciamos formularios de registros en que los formularios son los documentos que están con los espacios en blanco para que una vez que son rellenados o llenados con el contenido, se van a transformar en registros y deben ser completados en el mismo momento en que se realiza la actividad, ¿no? Es decir, yo hago algo y digo después lo anoto. No, se realiza en el momento. Esto es como cuando completan las planillas de orinas. Van leyendo la tira y en el mismo momento que la leen, la anotan en la planilla y ya queda ahí registrado. Y siempre tiene que haber una forma clara que sea entendible por todos y que sea codificada de la misma manera. Muchas veces en orinas no escribimos toda la palabra. Por ejemplo, podemos poner sedimento en vez de poner escaso, ESC, pero tiene que ser una nomenclatura, una abreviatura o lo que sea común para todo el mundo, cosa que se pueda entender. Esto se puede archivar tanto en papel como en registros electrónicos. Los formularios están asociados generalmente a un procedimiento. Muchos procedimientos pueden tener uno o más formularios que requieran de esos registros. Eh, por ejemplo, en el caso del que nos hicimos nosotros, del procedimiento de comunicación interna del laboratorio, un formulario podría ser el de comunicación interna, donde, por ejemplo, queden registradas las reuniones que se realizan. Y en esas reuniones, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué datos vamos a incluir, por ejemplo? En primer lugar, la fecha. Segundo lugar, el tema. Tercer lugar, los integrantes, y se puede hacer mención de lo que se comenta en esa reunión. Si es en formato papel, lo que se puede hacer también es hacer que todos los integrantes de esa reunión lo firmen, como para que quede la notificación también firmada. Entonces, los registros son documentos que proporcionan evidencias objetivas de las actividades que se realizan con sus resultados. Son una consecuencia de un procedimiento, es decir, si vos no lo haces, no hay registro. Va a haber un registro cada vez que vos haces determinada actividad que requiera documentar esos resultados. Es una evidencia que es objetiva y es necesaria para establecer si esa tarea se hizo y cómo se hizo y si se adecuó al procedimiento que normalmente se tiene que realizar. Algo que es importante es que los registros, a diferencia de otros documentos, no se actualizan, los registros no se modifican y si tuviéramos que hacer alguna corrección por un error en el que escribimos, tiene que haber una forma estipulada, implementada de cómo se hace esa corrección. Eh, de más está decir que no se usa liquid paper para tachar algo que no quiero que se vea. Hay formas de hacer enmiendas o correcciones sobre los documentos donde tiene que estar cruzado el dato que está erróneo, aclarado el dato verdadero y al lado tiene que estar la firma y la fecha de quién hace esa corrección, cosa de que quede todo bien estipulado, bien claro de cómo fue esa corrección. Y si hubiera necesidad de anotar algún otro comentario, también se podría hacer. En caso de registros electrónicos, también se debiera registrar o dejar constancia de quién y cuándo se realizó determinado cambio. En los sistemas informáticos de laboratorio, muchas veces si uno ingresa, por ejemplo, un paciente y hay otra persona que lo modifica, todos esos registros quedan marcados con la persona que hizo esas correcciones, sin necesidad de estar anotándolo por otro lado, sino que simplemente el sistema al ingresar con
cada uno con su clave, ya directamente lo registra de esa manera. Un registro, para que sea apropiado, tiene que ser veraz, es decir, que indique lo que efectivamente se realizó. Exacto, es decir, que lleva una doble verificación, uno tiene que estar seguro de lo que escribió. Muchas veces los registros, cuando estamos haciendo alguna actividad, la realiza una persona, lo escribe una persona, mientras que la otra está realizando la actividad. Esto tiene que estar confirmado de que el dato que se está escribiendo es el real. Permanente, es decir, no usamos un lápiz, no usamos tintas lavables, no usamos de estas tintas que ahora se usan que se borran, sino con una lapicera que sea indeleble. Oportuno, es decir, que se realice en el momento donde se está realizando la actividad, no como hablábamos recién de que se haga en otro momento. Tiene que ser en el momento porque después me olvido. Claro, es decir, entendible para todos, que hablábamos de las siglas, si se utilizan, coherente, es decir, que haya coherencia entre lo que se está poniendo y lo que realmente es. Yo tengo que completar en el campo, es decir, por ahí puedo que me confunda y ponga en el campo del pH el valor de la bilirrubina o el urobilinógeno o cualquier otro de los datos. Además, por ejemplo, podemos tener registros, por ejemplo, de temperaturas, pesos, etcétera. Tienen que ser valores que son coherentes, legibles, no alterables y que sea completo, es decir, que no haya espacio en blanco y si hay espacios en blanco, que quede claro que están en blancos porque no hay que ponerle nada. Entonces, en ese caso se puede poner una raya, una cruz o alguna forma estipulada para que no lleve a confusiones. Los beneficios de los registros es que uno hace un seguimiento continuo de las muestras, de las temperaturas, de los resultados, etc. Y si hay algún problema, un buen registro me va a permitir realizar una evaluación de esos problemas que surgieron, ver quién realizó determinada práctica, cuándo fue, qué tiras se utilizaron. Digo tiras porque me quedo con el ejemplo de las orinas, pero puede ser para cualquier otro tipo de registro. Y los registros, por supuesto, que son una de las herramientas más importantes, son la base, de hecho, de la pirámide del todo sistema de gestión. Ejemplos de registros hay millones, un montón. Algunos de ellos vamos a tener registros de muestra, de los instrumentos, de mantenimiento, de inventario, de insumos, de control de calidad, de evaluación externa, de informes de análisis de pacientes, de personal, de auditorías tanto internas como externas, de proyectos de mejora continua, de información sobre incidencias adversas o problemas, y un montón más que las borré para no aburrirlos. Y aparte, para finalizar, otro documento que también se maneja en el laboratorio son las instrucciones del fabricante. Instrucciones son los folletos, por ejemplo, los folletos que vienen en los kits de los reactivos, donde muchas veces tienen los paso a paso de lo que se realizan y muchas veces directamente nos podemos quedar con esa información para realizar determinada actividad, pero a veces nosotros incorporamos alguna otra herramienta práctica que no está incluida en ese folleto, por lo tanto nosotros debemos escribir el procedimiento y en todo caso hacer referencia al instructivo o folleto del fabricante para no repetir la misma información. Bueno, y con esto terminamos la clase. Les dejo algunas actividades para que puedan terminar, así ya con esto terminamos todo el primer módulo de gestión de laboratorio.